Entiendo. Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Discapacidad con todos los sentidos, pues como siempre aquí su anfitriona Jenny Sánchez, pues de alguna manera trayéndoles pues toda la información y todo lo pertinente desde la parte de baja visión. Pues como siempre pues quiero darle la bienvenida y asimismo también saludar a todos los que nos siguen cada 8 días y no solo pues lógicamente en nuestro programa en vivo, sino también en los programas que tenemos pues grabados, que pues de alguna manera sabemos que a veces por tiempo o de pronto por muchos compromisos, de pronto no se pueden conectar con nosotros, pues asimismo también nos siguen por el canal de YouTube buscando nuestros programas de discapacidad con todos los sentidos. Justamente hoy pues vamos a desarrollar otra temática desde la parte de baja visión, pues como siempre hemos desarrollado desde el año pasado, hemos podido abordar diferentes áreas desde lo clínico, desde la parte humana, también desde la parte de rehabilitación y lo que de alguna manera conlleva buscar pues hacer toda una atención que sea pues muy completa, ¿cierto? Y que de alguna manera pues siempre busque mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual, pues que el día a día pues sabemos que hay diferentes limitaciones, pero asimismo hay tanta potencialidad, hay tanto realmente por hacer y por eso pues justamente vamos a tener una temática que aunque tiene de pronto un abordaje clínico, ¿cierto? Pues porque de alguna manera este parámetro pues hace parte de la atención no solo de baja visión, sino también es un parámetro pues que dentro de la parte de la salud visual es básico pues para entender el funcionamiento visual, que cuando pues uno busca hablar de sensibilidad contraste, que justamente es el tema que nos pues ahorita vamos a abordar, estamos hablando de que a veces uno piensa en calidad visual, pero cuando uno lo ve desde baja visión, pues ya tiene un enfoque completamente diferente. Y justamente con el invitado de hoy, pues vamos a poder entender un poco más de qué se trata esta temática, por qué la pertinencia de evaluar este parámetro y cuáles las alternativas que podemos, pues de alguna manera recomendar a nuestros pacientes, pues para poder lograr que estas dificultades que pueden tener, pues se puedan solventar y lógicamente pues puedan mejorar todas las actividades que tienen en su diario vivir. Justamente ese es el tema que tenemos para hoy, entender un poco qué es lo que es la sensibilidad contraste en baja visión. Dentro de eso, pues yo creo que es muy claro pues, la temática que tenemos en cuanto a que pues no solo vamos a evaluar esa calidad, pues porque sabemos que cuando es baja visión, pues lógicamente se va a ver reducida, sino que justamente en baja visión, uno de los parámetros clave es entender que pues muchas de estas personas tienen dificultad para adaptación en diferentes entornos de iluminación, tienen dificultad también para poder de pronto observar algunos objetos, pues ya teniendo una limitación visual, pues lógicamente en esos diferentes tipos de iluminación, casi que es muy parecido de pronto a la imagen que tenemos ahorita como introducción, y ahí es donde realmente se ve la pertinencia. Entonces, pues gracias al profesional que va a estar hoy con nosotros, vamos a entender un poco más, vamos a ver no importa, pues vamos a ver de pronto las limitaciones, las dificultades, nos va a hacer entender un poco también la evaluación, ¿cierto? Saber realmente qué debemos tener en cuenta al evaluar este parámetro, pero también qué podemos ir dando como alternativas. Bueno, yo creo que pues ya hablando un poquito de esa importancia de la sensibilidad contraste, pues quiero darle paso al doctor Jorge Cheruzzi. Doctor Jorge, muy buenos días y pues bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto compartir con Latinoamérica y con ustedes en especial y con gente, doblemente colega, ¿no? De la parte de la optometría y nada más ni nada menos que con la baja visión, la mala palabra de la optometría, ¿no? Que me encantó la introducción porque realmente yo siempre le digo a los alumnos, y siempre voy a mencionar, porque imagínense que 42 años de docencia no puedo dejarlo de lado ni olvidármelo, ni tenerlo presente. Yo siempre digo a los alumnos que en baja visión, todo lo conocido, todo lo convencional, todo lo que hemos estudiado para una consulta optométrica de rutina, muchas veces no se cumple. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de cumplirla. Y precisamente, como diría mi ex maestro fallecido, pobrecito que en paz descanse, Ángel Barañano García de España, él decía, pues, baja visión es tratar de sacar el mayor partido posible del resto visual. Entonces, nosotros con el afán de rescatar todo lo posible para que el paciente pueda ser más útil
y aplicable ese resto en el desempeño de su vida normal, o lo más parecido a normal, vamos a tener que echar mano. Entonces, muchas veces hay que dejar de lado todas las normas, las pautas que tenemos, la ortodoxia de ser, digamos, prolijo en la ejecución de una fórmula refractiva. Porque acá, precisamente, muchas veces vamos a llegar a la monovisión, a la visión periférica, a la visión central, y todos estos ingredientes que nos provee toda esta gran diversidad de patologías, que son o no, porque hay veces hay traumatismos también, que conducen a la baja visión. Entonces, en atención a ese fin superior, que se llama nada más ni nada menos que calidad de vida, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con este paciente. Y por eso siempre digo que cada paciente es un desafío. Y en el caso particular de la sensibilidad al contraste, como tú lo has dicho, es muy, muy especial el tratamiento de la sensibilidad al contraste y la utilidad y el fin que uno le va a dar en el caso del paciente de la baja visión. Porque ahí, como puse bien, y tú lo has nombrado, ¿no?, en la portada, con las distintas, no sé si alcanzan a ver abajo de todo donde dice baja visión, que casi está perdido. Ahí estamos casi con un 5% de contraste, o 6%, se ve muy poco. Y si uno empieza a hilar fino y se pone a hacer mediciones, uno llega a la conclusión de la relatividad de las cosas en cuanto a la baja visión, porque en un mundo que fuese de 2% de contraste seríamos todos baja visión. Es un ejemplo extremo, como suelen hacer los físicos, ¿no? Que los físicos, para demostrar un fenómeno, siempre se van al extremo y después lo extrapolan al punto donde están parados. Pero fíjense la importancia que reviste eso. Estamos hablando en un mundo de 2%, porque estamos involucrando a la gente de visión normal. Entonces, la baja visión para nosotros no es simplemente una determinación de una medida. Bueno, este paciente en estas condiciones ve tanto. No, porque precisamente en el contraste, en la determinación del contraste, más allá de poder decirle al paciente, mire, usted tiene tal problema o va a tener tal problema ante tal situación de luz o de falta de luz, a nosotros esto nos va a conducir a la indicación siempre, siempre le diría, y vamos a ver más adelante, de los famosos filtros. Porque la baja visión, y en su definición, tácitamente, está involucrando al compromiso que tiene la sensibilidad del contraste. Ahora, cuando lo vamos a ver y repasemos la definición. Vamos por ejemplo, cuando uno hace un test de evaluación optométrica en la consulta normal, a uno lo único que le interesa simplemente, bueno, cuántas décimas o cuánto llegó en la cartilla de Snellen, 2010, 20-200, 20-60, 20-20. A nosotros en baja visión no nos alcanza. Es un dato que no nos dice nada, porque muchas veces el tener una supuesta buena agudeza visual no quiere decir estar viendo bien, porque ¿en qué condiciones estoy viendo bien, dicho entre comillas? Siempre refiriéndome al paciente de baja visión. Entonces, si nosotros nos atenemos a la famosa definición del límite de los 20-60, del ángulo de 10 grados periféricos a la mácula, de las ediciones superiores a 3, pasamos a la otra parte de la definición, que fue la que yo siempre he hecho hincapié en todos los congresos, porque precisamente a lo largo de mi trayectoria encontraba que había pacientes que superaban los 20-60, que ya lo mencioné la vez pasada cuando tuvimos esa charla cortita, pero en condiciones de luz, de iluminación o de deslumbramiento, esa agudeza que por ahí estaba en 20-40, 20-30, si se quiere, pasaba a 20-80. Entonces era, como siempre vuelvo a insistir, era un dato medio mentiroso, por decirlo de una manera media chistosa, y no estábamos evaluando realmente el paciente en las condiciones que a él le interesa, porque como yo siempre lo planteo,
al paciente lo tenemos que rehabilitar en su medio, no se va a quedar a vivir a ver letras dentro de nuestro octotipo, en nuestro consultorio. Total. Entonces, siempre hice tanto hincapié, ahora incluso vi libros que ya están hablando de este tema, de lo que significa el deslumbramiento en un paciente de baja visión. Si nosotros tenemos en cuenta la clasificación de los grupos funcionales, vamos a ver que ahí estaríamos involucrando a los pacientes que tienen problema con el contraste. No sé si pasaste a la otra diapositiva, la que te planteé anteriormente, la siguiente. Sí, señor. Claro, ahí está, perfecto. Uh-huh. ¿Por qué resalto visión borrosa? Esto parece una perogrullada, ¿quién no sabe el grupo funcionales de baja visión? Precisamente por funcionales, porque es funcional la baja visión, ¿no? ¿Qué significa ahí abajo que yo tenga visión borrosa? ¿Qué implica? La visión borrosa, creo que pasa el siguiente, entonces, me está diciendo en forma directa que hay un deterioro de la sensibilidad en contraste, y viene acompañada de una fotofobia muy marcada y la necesidad de resaltar los colores para poder distinguir las cosas. Entonces, el paciente que está ante esta situación no es una situación que se le plantea en forma constante en toda su en lo que transcurre su día, porque según la actividad que tenga va a pasar por distintas situaciones de iluminación, salvo que sea un paciente que en particular pasa todas sus horas en un determinado sitio. Entonces, pero el mayor problema que generalmente tiene la gente es la famosa calle, ¿no? El salir a la calle y encontrarse con que se quedan ciegos, literalmente. Ellos dicen, no veo nada. Pasamos al siguiente. Uh-huh. La otra placa. ¿No la pasa? Hola, hola. Hola, doctor. Sí, sí lo estamos escuchando. De pronto no sé si se hace referencia a alguno de estos, sí, de los que estaba mencionando. No, anterior. En este. Más al inicio. Más al inicio. Ahí está. A ver. Sí, No, señor. seguimos otra más arriba. Más al principio. Más al principio. Aquí que estábamos hablando de la agudeza visual. Bueno, ahí está. Seguimos adelante, entonces. Sí, señor. Seguimos para adelante, avanzamos. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos otra más. Ahí está. Uh-huh. Bueno. Porque la que correspondía es la que dice... La 7. Es la que dice 7, la 8. ¿Qué es la sensibilidad de contraste? Tiene que decir. Esta, ¿qué es sensibilidad contraste? Ahí está, ya nos hemos puesto de acuerdo. Exactamente. Tenemos problemas de contraste nosotros también, parece. Y a veces sí, a veces yo bueno, creo que... Sí, porque nada mejor que ser temático con las explicaciones para que no se olvide. Uh-huh. Bueno, la sensibilidad en contraste, ahí está la definición, que también todos la saben, pero es la capacidad, por supuesto, que tiene el sistema visual para discriminar un objeto respecto del fondo. Y eso no es simplemente el color absoluto que tiene un objeto, sino está ligado a la iluminación, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, cuando nosotros acababa de decir yo que estamos haciendo la evaluación en el consultorio en condiciones tramposas o mentirosas, ¿por qué? Porque son condiciones ideales. Uh-huh. Obviamente que nosotros tenemos que tener un parámetro que sea repetible en otros consultorios para que mi dato obtenido a partir de una evaluación de un paciente le sirva a uno que está en Colombia o en la China. Entonces, para eso necesitamos que
tengamos un consultorio bien iluminado, apropiadamente iluminado, con iluminación bien direccionada, los caracteres que ya sabemos del optotipo están bien definidos, tienen contraste del 100%. Pasamos la diapositiva siguiente. Si no. Está bien. No, volvamos hacia atrás, ahí está. Entonces, pero cuando el paciente tiene que ir a desempeñarse en su actividad, es de lo más variada. O sea, puede que el paciente tenga que andar de noche, puede que tenga que andar al rayo del sol, que conducir en la ruta, le toca días de lluvia, gente que trabaja en oficina, gente que trabaja en el campo. O sea, ya lo sabemos que es todo muy variado. Y nosotros tenemos que estar prestos a poder solucionarle el problema al paciente, porque para eso vino, ¿no? Entonces, las causas, ¿cuáles son las causas? Que ahí viene la placa, del deterioro de la sensibilidad al contraste. Bueno, hay, como ya sabemos, pero vamos a refrescarlo, hay muchísimas patologías que conducen al deterioro de la sensibilidad al contraste. Degeneración macular, retinopatía diabética, cataratas, glaucoma, leucoma, opacidad de medio en general, toxicidad por antipalúdicos, neuritis óptica, ambbliopía, SIDA, Alzheimer, cirugía refractiva y el mismo uso de las lentes de contacto. ¿Quién no le habrá tocado tirarle las orejas al paciente que porque no tiene dinero para cambiar las lentes descartables? Bueno, usala hasta que se te caigan, dijo algún oftalmólogo acá, algún paciente, ¿no? No dijo no, que no sea que se caiga la lente o que se le caiga el ojo, pero bueno. Entonces, si nosotros, pasemos a la próxima, si nosotros tenemos en cuenta que ya lo sabemos, es estadístico y es propia experiencia, que la degeneración macular, sumada a la retinopatía diabética, a la catarata y al glaucoma, estamos involucrando prácticamente el 95-98% de los pacientes de baja visión, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que todas estas patologías conducen al deterioro. Entonces, estas pacientes, estamos hablando de que el 98 a 25% de los pacientes tenemos que interpretar que tienen una pérdida de sensibilidad en contraste, tienen generalmente una fotofobia, y vamos a terminar siempre en los filtros. Entonces, fíjese la importancia que significa hoy en una consulta optométrica de realizar una evaluación de su sensibilidad al contraste. Porque muchas veces el paciente y los familiares nos explican de por qué, si acá adentro está viendo, qué pasa afuera. Bueno, y todas esas son cosas y elementos que a uno le sirven para orientar al paciente y al familiar para que sepa qué es lo que le está pasando, que nada es casual. Incluso, por ejemplo, he encontrado muchos pacientes que por una gran pérdida de sensibilidad al contraste, hasta la distancia del optotipo, si bien nosotros nos valemos de agrandar los caracteres, muchas veces el carácter puesto a 3 o 4 metros no lo ve. Y si nosotros reducimos a la mitad, deberíamos reducir a la distancia, debería haber un carácter que es la mitad de su tamaño. Sin embargo, acercándose, ve mucho más de lo esperado, porque precisamente la visión borrosa muchas veces opera así, que no se respeta la aritmética de la distancia proporcional al tamaño de la agudeza. Entonces fíjese que muchas veces el paciente hasta con baja visión proveniente de con el componente de una alta pérdida de sensibilidad de contraste, muchas veces uno hasta tiene que valerse de acercarlo y darse cuenta que por ahí hasta acercándolo lo puede ayudar muchas veces, porque de otra manera, dejando el optotipo a la distancia que se encuentra, por más que sea grande, no lo va a ver. Entonces, esto es un tema que muchas veces, si uno se le saltea, el paciente pierde de tener un aporte, una solución. Y teniendo en cuenta, en el otro orden, que la degeneración macular, que antes se llamaba senil, después se la llamó relacionada a la edad, y ahora resulta que es maculopatía. ¿Y por qué? Porque en realidad ya, no sé el caso de los que están escuchando,
pero yo ya he tenido casos, muchos casos de pacientes de 40 y 50 años con maculopatía. Yo se lo atribuyo en parte al tema del famoso agujero de ozono, que incluso a través de una foto satelital lástima que no la tengo acá, pero una foto satelital que me pasó un colega, el profesor de la cátedra de óptica instrumental, del observatorio, él es astrónomo. Era increíble cómo se veía el famoso agujero de ozono del satélite, ¿no? Era alarmante porque era tremendo. Tomaba toda la Antártida y más del sur, mucho más arriba del sur, mitad de la Patagonia, Argentina. Y eso, el daño que eso está produciendo es increíble. Así que bueno, por lo tanto, no podemos obviar este hecho, ¿no? A ver la siguiente. Bueno. ¿Qué pasa con el test de contraste? Si uno, al principio dije que a nosotros no nos alcanzaba el simple numerito de un 2050, 2060, 20-200, porque la idea es ver en qué condiciones los vio y cómo los vio. Y en esto voy a hacer un poco de hincapié en cuanto a que hay que tener cierto criterio, porque tampoco uno tiene que pretender querer afinar tanto cuando en realidad las variables y el error con que uno está midiendo no lo respaldan. Yo nunca me voy a olvidar cuando di una conferencia en el año 99 en Nueva York, y había gente de la Universidad de Harvard. Entonces en un momento hablaban de que el paciente daba 20-200 y 3 letras del 20-180. Realmente me parecía eso una cosa que no tenía ningún fundamento, porque, a ver, ¿qué 3 letras vio? Si sabemos perfectamente que la capacidad de discriminar una letra depende de la forma de la letra y no del tamaño. Bueno, el tamaño sí, pero quiero decir, vio 3 letras. No es lo mismo que me diga que vio la M, que vio la O y que vio la B corta, a que vio cualquiera de las otras, porque cada letra... Entonces, precisamente por eso es que hay que tener en cuenta a ver hasta dónde queremos ser precisos y ser coherentes. Porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, que no queremos lucirnos en un congreso. Nosotros lo que queremos demostrar que somos los que mejor medimos, o sea, porque es como querer medir, no sé, 100 metros con una cinta métrica de plástico, ¿no? Que se estiró 10 centímetros y que estamos midiendo el milímetro. Entonces a nosotros lo que nos interesa no es lucirnos, sino darle la solución al paciente. Entonces tenemos que ser coherentes. Por eso yo siempre defiendo los optotipos de la E-direccional. Incluso creo que hubo un colega colombiano en un congreso que fui a Perú, no me acuerdo el apellido, que él había diseñado un test también, era un símbolo que lo posicionaba en los 360 grados, precisamente porque fundamentó toda su charla en base a esto. Que digamos que el objeto a reconocer tiene que tener el mismo grado de dificultad según la posición que esté, y no, yo entiendo que las letras ayudan y es lo tradicional, pero para mí las letras no son lo ideal, por lo que acabo de decir. Y seguramente ustedes se habrán dado cuenta, 1000 veces le ha pasado cuando llega al límite de agudeza, que dice, bueno, la última no la veo, está bien, ojo, puede no verla porque puede haber un escotoma, otros factores, ¿no es cierto? Pero de todos modos eso es importante. Entonces, cuando yo evalúo la agudeza visual, y la contrapongo al test de contraste, yo me voy a encontrar que si yo agarro 10 pacientes normales, llamémosle con un error refractivo convencional, y a los 10 pacientes le hago el test de contraste, seguramente los 10 me van a dar distinto. ¿Qué me está diciendo eso? Que el test de contraste está viendo algo más que no está viendo el test de la cartilla de Snellen. Entonces, fíjese lo importante y lo interesante que nos representa a nosotros un test de contraste, porque estamos yendo un poco más allá de lo que nos dice la cartilla convencional.
Entonces, por eso yo siempre soy un defensor y es como que estoy en campaña política a favor del contraste, ¿no? Bueno, ahora bien, es interesante tener en cuenta, pasemos a la próxima diapositiva, a ver. No, a ver, no, Quería, quedémonos dónde está. No. sí, nos quedamos Sí, acá. Quería interrumpirlo un momento. Lo que pasa es que, pues, usted sabe que también aquí en Zoom tenemos la posibilidad de que los que participan, pues, hagan preguntas. Justamente ahorita tenemos una pregunta sí. de un profesional, Miguel Solano. Él estaba, digamos que tiene una inquietud, pues, por lo que, como usted ahorita mencionó sobre lo de la capa de ozono y, pues, lógicamente lo que, pues, nos inquieta, pues, a correlacionarlo un poquito por la parte de las maculopatías. Él está mencionando aquí que según varios científicos indican que el agujero de la capa de ozono se está ligeramente cerrando. Entonces, ¿es una mentira o si está pasando? De pronto no sé si el doctor tenga conocimiento en ese aspecto, pero según de pronto la experiencia que usted tuvo, que ahorita nos mencionaba sobre lo de la capa de ozono, ¿qué podría de pronto mencionar? Sí, sí, es una gran verdad lo que dice el colega. Se Ujú. está subsanando gracias al COVID. Este, porque, sí, 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 sin ninguna duda, porque Ok. precisamente por las emisiones de dióxido de carbón y de metano que se están generando en exceso, fue que se produjo el deterioro. El hecho de este parate que generó el COVID hizo que la capa se esté recuperando. De todos Ah, modos, todos sabemos que una maculopatía no se genera de un día para el otro, ni tampoco se va a hacer reversible porque ahora la capa de ozono se subsane. Esto ujú. lleva años, ¿no? Pero sí, sin ninguna duda, muy buena observación. Las fotos satelitales más recientes demuestran que sí, que se estaría componiendo la capa, gracias a Dios, pero resulta que ahora estamos queriendo retomar la vida normal, y bueno, si eso es vida Solo normal, poco, bueno, volveríamos hacia atrás, ¿no? Pero sí, sí, es eso, es totalmente. real lo que él plantea. Sí, Una sí, cosa por la otra, totalmente, doctor. sí, Bueno, nos sí. estaba mencionando un poquito ya lo de las letras, que pues es muy interesante porque yo creo que sí, lo que usted dice nos ha pasado y a veces uno creería que, y a veces no solamente es en baja visión, hay muchas otras condiciones que a veces el mismo paciente, pues por algo de pertinencia de medir sensibilidad contraste, cierto, de que hay dificultad obviamente pues para hacer estas adaptaciones y lo que usted menciona de las figuras es clave y por eso es que también es importante tener mucha claridad de pronto en la diferencia entre la fotofobia y el deslumbramiento, porque usted mismo lo decía ahorita, las personas cuando salen a lugares abiertos sienten que su visión pues se desmejora completamente, que sienten que mejor dicho es como si cambiara obviamente esa percepción y pues lógicamente se disminuye y ahí es donde pues particularmente usted lo menciona, uno en consultorio tiene todo controlado, la iluminación es controlada, casi que los optotipos tienen alto contraste y pues lógicamente la vida diaria no es así, entonces es muy pertinente tenerlo en cuenta. Sí, 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 totalmente, porque yo insisto, a mí no me sirve y al paciente menos que yo le demuestre, mire, usted logró ver esa letra, sí, genial, y después afuera, ¿no? Los dos se Esto complican. es como está como ese chiste como el chiste este que había empezado a estudiar inglés, y entonces estaba I am a pupil, you are a teacher, entonces una vez que aprendió toda la frase, después termina diciendo, no sé dónde puedo meter estos bocadillos, decía, ¿no? Acá es un poco lo mismo, ¿de qué me sirve ver la letra E, ver la letra Sí, Z, si después cuando salgo a la calle no puedo cubrir el objetivo? total, claro, uno tiene que Pero es la pensar en esa realidad, realidad. Claro, lo importante es pensar y realmente claro, en la realidad. Claro, la realidad es otra completamente, exactamente, tal cual, doctor. Bueno, nos iba a claro, mencionar, porque creo que, señor. Porque el paciente viene para después volver a su casa y a su medio, y viene que para irse con la solución que nosotros le demos, ¿no? Ujú, Entonces no puede ser todo teórico, todo bonito, y después el paciente sigue como cuando... Por eso, sin ninguna duda, que yo creo que todos lo harán. Cuando uno evalúa la sensibilidad de contraste, el deslumbramiento, y le va a probar un filtro, obviamente que hay que sacarlo a la calle, sin ninguna ujú, duda. condiciones reales, A no totalmente. ser que diga, bueno, yo estoy con luz LED, ¿no? Que el paciente en particular describa alguna situación muy especial, pero sin ninguna duda, porque precisamente lo nuestro es funcional y el paciente viene a rehabilitarse, ni más ni menos. ¿Mm? Así Entonces es. eso es fundamentalísimo. Por eso yo siempre digo, los congresos, está lindo lucirse en los congresos, demostrar que uno hila fino, pero en realidad yo toda la vida le busqué sentido práctico a lo que yo hago con el paciente, porque el paciente vino a eso, ¿no? Incluso se lo aconsejo a todos,
explicar bien, ser buen docente, y aparte como nosotros tenemos mucho de ciencia exacta en lo que estamos haciendo, más allá de la fisiología y fisiopatología, aprovechemos a demostrar lo que en la consulta oftalmológica no le demuestran. Porque el paciente, estoy de acuerdo si el paciente no se interesa, pero es muy difícil que un paciente de baja visión no se interesa porque el no lo tiene metido acá en su frente, el no, y no hay nada, y no hay nada, no hay nada, o Así lo han es. hecho perder el tiempo, lo han hecho perder dinero y lo han hecho perder la esperanza, que es lo peor. Entonces, hay que explicarle al paciente todo y demostrarle con hechos qué es lo que le sucede. Yo cuando le muestro el test de contraste, que ahora más adelante voy a seguir avanzando, el que yo realizo, se queda maravillado, porque se ve, ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro. Pero eso es fundamentalísimo. Claro. Bueno, ahora, desde lo funcional, pasemos a la próxima, a ver cuál es la que viene. Ah, no, dejemos eso, sí, no, está bien, perdón. Ah, No, perfecto. la anterior. Sí. No, porque lo tengo chiquito en el celular y no lo he visto bien. Desde el Tranquilo. contraste, el contraste es una propiedad de la visión que se procesa en paralelo por la retina y la vía visual. No tiene que ver directamente con los receptores que procesan ni la agudeza visual ni la visión de los colores. Esto forma parte de la tan compleja fisiología cerebral. Es apasionante cuando uno se pone a investigar en cómo funciona el cerebro, que todavía obviamente no se sabe. Fíjense que más del 60% de las células cerebrales estarían comprometidas en forma directa o indirectamente con el proceso visual. Y más aún, investigaciones recientes de neurofisiología, se han encontrado que pacientes, seguramente ha sido paciente con síndrome de Usher, que venía asociado a la hipacusia, se han encontrado a través de estudios que células teóricamente implicadas pura y exclusivamente con la visión han formado parte del proceso visual del paciente de baja visión. O sea, increíble que células vinculadas en el oído, no sé si lo dije bien, células vinculadas a la audición tomaron parte en el proceso de visión del paciente. Cuando supuestamente el paciente solo tiene que tener, o todo ser humano, células exclusivas, pero en realidad no es todo tan exclusivo por lo visto. Así que fíjense lo importante. Incluso, por ejemplo, si yo muevo mi dedo hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, las células intervinientes son distintas. Por eso incluso cuando muchas veces, si yo les digo a ustedes, recítenme el alfabeto, lo van a hacer en menos de un minuto, pero si yo les digo recítenmelo al revés, no lo van a hacer en un minuto, ni con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque son distintas las células que están interviniendo. Y teóricamente uno no se lo pone a imaginar por qué, pero sin embargo es así. Lo mismo pasa muchas veces, me pasa a mí que viajo mucho en la ruta, que el camino lo conozco prácticamente de memoria de ida y de vuelta, pero no en todos los puntos yo tengo asociado la imagen que tengo de ese sitio cuando estoy volviendo. Entonces, fíjense lo complejo. Bueno, y acá, bueno, los benditas células implicadas en el proceso de la sensibilidad de contraste, son fotorreceptores que forman canales entre las células retinales. Y son canales específicos, incluso son específicos incluso para objetos de distintos tamaños. O sea, es un poco lo que yo le acabo de decir. Entonces, se supone que tienen frecuencias de 2 en 2, la capacidad que tiene para discriminar los contrastes y las imágenes. Entonces se va conformando un perfil como el que está ahí en el dibujo, cuando yo grafico, vamos a buscarlo acá, son más o menos de 4 a 6 canales, ¿no? Son factores de 2 los que diferencian un canal del otro. A ver si lo encuentro acá para explicarlo. ¿Ven? Si yo, por ejemplo, se grafica el logaritmo de la sección de contraste versus la frecuencia, da una curva como esa.
donde la parte izquierda debajo de la curva es la frecuencia más baja y a la derecha la más alta. Ahí está graficadito con las barritas, ¿no? Entonces, pasamos al otro. Pasamos a la siguiente placa. Sí, señor. Ahí está. Entonces, si precisamente la iluminación contribuye a resaltar el contraste, es de esperar esta conducta en el perfil que se obtiene en un paciente sano, donde la curva subtendida, la superficie subtendida debajo de la curva de la visión fotópica es mucho mayor que la mesópica o que la escotópica. Pero, ojo, esto es en un paciente sano, porque ¿qué sucede? Nosotros ahí, conforme hay luz, muchas veces esa luz se transforma en negativo, por lo que hablábamos de hace un rato, de que se produce el deslumbramiento y el paciente pasa a estar en peores condiciones. Pero la gráfica siempre se la realiza en pacientes normales para después hacer las correcciones pertinentes. Pasamos al siguiente. Incluso se ha descubierto que precisamente según la frecuencia espacial, cada frecuencia, de la más baja a la más alta, van componiendo la imagen hasta llegar a la imagen de la derecha abajo, que es el 20/20, llamémosle, de un paciente. O sea que la va componiendo por porciones. Bueno, respecto de los test de sensibilidad de contraste, los más conocidos son el del Pelly-Robson y el de Vistec. No me voy a poner a explicarlos. Yo creo que, no sé, la mayoría, si alguno quiere opinar qué es lo que están haciendo, si lo hacen primero. ¿Cuál hace, si el de Pelly-Robson o el de Vistec? Yo estaba acostumbrado a hacer el de Vistec, porque me parecía más completo, incluso cuando uno grafica en el perfil de la hojita preimpresa, hay una vinculación del perfil de la curva con la agudeza visual. Pero, a mí no me convencía porque no es bien visible o muy claro o muy exacto. Y yo siempre soy partidario, como lo dije hace un rato, ¿no? de que el paciente se entere de todo, que el paciente comprenda todo y que me sea mucho más práctico inclusive a mí. Entonces, pasemos a la siguiente. A ver. Bueno, entonces yo me dije, bueno, tengo que desarrollar algo que a mí me permita evaluar todo junto. Y no solo evaluarlo, sino hablarle en el mismo idioma de la cartilla de Snell, hablarle el mismo idioma al paciente, para que me interprete y tenga un verdadero estado de situación. O sea, y dicho un ejemplo, si yo en situación de iluminación óptima del laboratorio, de consulta, veo 20/100, ¿qué pasa cuando, y con contraste de 100%, qué me pasa a la calle cuando el contraste, en vez de ser el 100%, es el 80%, es el 50%, o es el 20%, o es el 10%, que precisamente está plagado de contrastes diferentes, porque es obvio, nosotros no vivimos en un blanco y negro al 100%. Vivimos entre grises y entre todos los demás colores. Entonces, se me ocurrió juntar, pasamos, bueno, a ver, pasamos a la otra diapositiva. No, también la anterior. La anterior. Entonces dije, bueno, si yo junto estas dos, ahora sí pasamos la otra, desarrollo un test donde los contrastes los hago de cada una de las 5 columnas con la E direccional, porque le hice tanta propaganda a la E direccional, obviamente tenía que usarla.
¿Qué pasa si yo cada columna la hago en un contraste diferente? Para eso hice 25, 15, 8, 4 y 2. En la placa ahí no sé cómo la verán ustedes, pero de todos modos, la cartilla original que tengo yo, que es 60 por 60, el mismo tamaño que la logarítmica que tengo en el consultorio, se ve perfectamente las imágenes, se alcanzan a ver. Entonces, ahí yo a través de ese test determino que qué pasa, digamos, hecho por un ejemplo de atrás para adelante. Si el paciente está viendo, no sé, 20-50, supongamos, y yo lo bajo al 25%, voy a determinar a ver cuánta agudeza visual llega. Seguramente no va a llegar ni loco al... O puede que sí en el primer carácter, en la primera columna. Entonces voy construyendo el perfil a través de una gráfica y al paciente le digo, fíjese, usted debería estar viendo, porque yo le hablo con los números, el número 5, supóngase, porque hablarle de la tabla nuestra no lo van a entender. Usted en el otro veía el 5, ¿y ahora dónde está viendo? De casualidad veo al lado del 2. Me dice. Bueno, Sí. entonces acá está la explicación de lo que a usted le está pasando. Usted tiene buena agudeza visual en la medida de que haya contraste y que la luz no me lo encandile, no me lo deslumbre. Entonces, esta cartilla, pasamos a la siguiente, también la hice en fondo negro, claro, para la noche. Cambió el contraste, sí, uy, excelente. Invertimos la fase y realmente me han dado una gran utilidad y satisfacciones porque realmente es algo novedoso y entendible. Porque si yo al paciente le muestro la triada de Peli-Robson o le muestro los circulitos de Viste, no va a entender nada. Entonces, ya con esto, el paciente tiene una idea. Yo sí, la verdad que yo debería estar viendo este. A ver, entonces lo dejo que se pare y se acercan, ¿no? A la carta, porque hay que jugar con eso. Y lo mira. Sí, ve que era para la izquierda, era para la derecha. No, de allá no lo veo ni loco. Bueno, esa ida y vuelta, esa relación con el paciente, esa confianza, ese entender lo que le pasa. No se imagina usted lo que significa en la consulta, porque no es todo acá, doy mi clase magistral con el paciente, le demuestro que sé, le abro en difícil para que crea que sé más, y después el paciente se va a su casa como vino. Un paciente llegó a decirme, doctor, me encanta cómo me atiende porque me trata como persona. Me dijo, yo casi me caigo de la silla. Fíjense ustedes el maltrato y desmanejo que tienen nuestros pacientes, más allá de que el profesional pueda saber o no saber, porque a veces que lamentablemente cuando vienen de la otra área que nos complementa, hay veces que yo escucho cada versiones que yo digo, bueno, mientras ciertos colegas trabajen así, a mi trabajo no me va a faltar, pero no hay derecho que el paciente sufra ese maltrato. Entonces, esto precisamente lo diseñé exclusivamente para facilitarme a mi trabajo y para demostrarle al paciente y hablarle en el mismo idioma, porque dice, sí, en todos lados tienen esos numeritos, lo primero que me han dicho muchos, ¿no? Y sí, pero no hay otra manera de evaluarlo, por lo menos rápida y fácil. Bueno, pero cuando el paciente se encuentra con esto, esto no me lo hizo en ningún lado, no, quédese tranquilo que esto en ningún lado se lo digo, porque esto lo inventé yo, le digo. Pero lo importante no es quién lo haya inventado, sino sacarle la utilidad práctica y de aplicación que tiene el test de contraste. Entonces, bueno, a partir de acá, yo sí arranco entonces con los filtros. Porque ya les digo, antiguamente nosotros, nuestra guardia vieja, porque seguramente debo ser mayor de que el 90%, 90 o 100% de lo que me están escuchando, se hablaba de que en lejos el único elemento primario para aportar al paciente es un telescopio. Y el telescopio te modifica la apreciación espacial, te produce movimiento brusco de las imágenes, te reduce el campo visual, te quita luminosidad, es un aparato incómodo, es antiestético y por encima de todo es caro. No quiero decir que sea detractor del telescopio, ojo que no, pero soy consciente. En realidad lo de caro tenía que haber puesto adelante todo.
porque es el factor fundamental. Entonces, una vez que yo me metí a desarrollar esto, y no solo a desarrollar, sino a estudiar profundamente el té de contraste, manejar mucho el té de contraste, valerme del contraste para indicar los filtros, realmente es una utilidad que yo reduje el uso de telescopios a un 90%, le digo sinceramente, porque a mí, a ver, vamos por un ejemplo matemático, porque eso volviendo a lo que es lo hermoso de nuestra profesión de la física y la matemática. Un paciente que ve 20-200, yo le pongo un telescopio 2 por, ve 20-100, ¿verdad? Ve el doble. Ahora, ese paciente que está viendo 20-200, si yo lo saco al sol, no me ve ni 20-400. Y yo con un filtro le mantengo los 20-200 y se maneja. Y se olvida del telescopio y no tiene que andar con semejante aparato que sabemos que si un paciente de edad no va a poder ambular. Tengo un caso de una paciente que logré que ambule con un telescopio 2 por en forma de monovisión, pero es uno en no sé cuántos. Pero resulta que si yo le pongo un filtro y le conservo lo que tiene, porque el problema del paciente no era los 20-200 adentro del consultorio, eran los 20-400 en la calle. Por eso vuelvo a insistir, hay que tener criterio, mucho criterio. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta que el empleo de un filtro que proviene de una evaluación de esta tiene más importancia muchas veces que la misma fórmula refractiva. ¿Por qué? Va a decir, ¿cómo? Porque yo te puedo poner una fórmula afinada al 1000% y pisar en la calle y no lo pueden usar porque no le alcanza el alumno alcanza a cruzar el cristal del anteojo porque se quedó ciego. Entonces, sí o sí, ¿cuántos pacientes he corregido con filtros neutros? Y algunos seguramente me darán la razón. ¿Y todo por qué? Porque pude evaluar la sensibilidad de contraste que viene aparejada del deslumbramiento y la fotofobia. En el 100% de los casos que hay pérdida de sensibilidad de contraste, siempre hay un deslumbramiento y de fotofobia. Así que fíjese lo importante que es este tema en torno a todo lo que representa la baja visión. Porque realmente yo creo que es uno de los temas que engloba prácticamente a todo. Para mí criterio es el tema el más importante, diría casi, por la magnitud de lo que abarca. Realmente. Entonces, por eso hoy no puede haber un colega que no tenga conocimientos de lo que es el test de contraste y de hacerlo. Cualquier test. No quiere decir que tiene que hacer el mío, que es el mejor. No, bajo ningún concepto voy a decir que es el mejor. Para mí es el más práctico, por eso lo desarrollé. Después de una gran experiencia ya les digo, tengo muchos años de docencia y muchos años de ejercicio de la profesión, que es lo más maravilloso, y no termino de aprender, porque eso es lo lindo y el desafío de la baja visión. No, doctor, Porque en un paciente, perdón, sí, siga tranquilo, doctor. en un paciente de rutina común, ya sabemos que terminamos, siempre hacemos el final del cuento, y terminamos 20-20 para hacer una adición y va a leer este punto 8M. En la mayor parte de los casos, gracias a Dios. Pero en baja visión no sabemos. No, totalmente. Es que es Baja otra visión. condición. Claro, es otra. Realmente, pues, doctor, yo quisiera, pues, felicitarlo. No conocía y creo que esta fue una gran oportunidad. Primero, pues, para poder conocer, pues, todo este desarrollo que usted ha hecho desde la parte de sensibilidad contraste y más porque se ve que adicional a diseñar, pues, una propuesta que, pues, realmente es maravillosa porque, pues, si uno, los que manejamos sensibilidad contraste y también la parte de baja visión, pues, vemos que casi que integró dos puntos clave, que es la agudeza visual y poder entender un poco los niveles de contraste, que pronto esa era la dificultad, ¿no? Que uno encontraba era test para poder evaluar el nivel de iluminación o test para evaluar la agudeza visual, pero no se lograban integrar
y en lo que usted hizo, también cambiar la polaridad, cambiar también las circunstancias, porque una cosa es tener una iluminación, pues así como lo tenía ahorita, con esa polaridad, ¿cierto? Pues también son condiciones completamente reales. Entonces, pues felicitarlo, realmente aquí dentro del grupo, dentro del chat, han estado muy activos. De por sí, Miguel Solano, pues también tiene aquí varias preguntas y yo no lo quería interrumpir antes, pero pues viendo que ya casi estamos acercándonos al cierre, pues me parece pertinente también que podamos darle respuesta y asimismo pues darle un reconocimiento, porque es que yo creo que él tiene aquí una última pregunta, él tiene varias, voy a empezar por la última y después nos devolvemos a las anteriores, y porque justamente estamos hablando del diseño de estas propuestas. Y creo que yo tengo la misma pregunta, justamente él está mencionando aquí que si usted ha hecho alguna patente, pues teniendo en cuenta que esto es una propuesta suya, usted ya ha logrado pues registrarlo pues para que lógicamente esté bajo su autoría y que de alguna manera pues también yo creo que todos tenemos la misma pregunta, saber si podemos pues lograr obtener o lograr conseguir pues estos diseños para que también los podamos aplicar en nuestra consulta de baja visión. Bueno, sí, ya me lo han dicho varios, incluso la patente en realidad todavía no la hice porque siempre, como decía Mafalda, esa historieta tan hermosa de Quino, siempre lo urgente relega lo importante, ¿no? Pero sí, está en mi mente patentarla porque me la han solicitado a varios lados, incluso he quedado mal con muchos colegas porque ni siquiera he podido enviársela. Pero también se sumó acá el problema del cambio de las benditas pendientes permanentes de evaluaciones y cambio de situaciones ante la posibilidad de exportar, de enviar al exterior, de cobrar divisas al exterior. Entonces dije, vamos a dejarlo en suspenso, porque en realidad, por ejemplo, si yo hoy cobro una cartilla, por decir $100, que no es el valor, no sé si es menos, si es más, pero de todos modos no importa. Ustedes me giran $100, me llegan 50, porque el Estado se queda con la mitad. Entonces yo así no voy a trabajar. Entonces prefiero dejarlo en suspenso hasta que la cosa se normalice. O también en su momento me propusieron ir a imprimirla a Colombia o a imprimirla en Estados Unidos y de allá hacerlo. Eso es más viable. Y de paso tengo la excusa de irme a otro lado, ¿no? Eso estaría bueno. No, doctor, créame que lo que está haciendo no debería estar guardado, o sea, realmente es súper pertinente y porque casi que está favoreciendo a dos. Primero, pues que obviamente la consulta sea mucho más pues ágil, práctica, porque uno tiene que buscar pues cartillas que sean mucho más fáciles de aplicar, teniendo en cuenta que hay cartillas que a veces de pronto, si es un Perry Robson, como usted menciona, y de pronto hay personas analfabetas y justo no se saben las letras, o de pronto pues, a veces es un poco difícil, o dos, de pronto las franjitas, ¿no? Que es el bistec que usted habla, hay personas que a veces se confunden con esas franjas y el direccional se puede considerar que es universal. La persona puede ser analfabeta, puede tener una discapacidad auditiva y es práctica, una discapacidad cognitiva y es práctica, o sea, creemos que de pronto hasta uno, con la propia mano, ¿cierto? Con toda la experiencia que uno ha tenido ya en práctica, ¿cierto? No solo desde baja visión, realmente la direccional es súper funcional, es universal, realmente aplica para cualquier edad, es súper práctica de manejar y pues realmente no, sería muy chévere que pues pudiera realmente después buscarla, obviamente difundir y más porque yo creo que sí, súper pertinente en ese aspecto y ojalá pues de pronto la patente uno entiende que eso conlleva unos procesos legales siempre que son extenuantes y que requiere obviamente toda una justificación y pues ojalá podamos contar con su cartilla pues obviamente a largo plazo o más bien a corto plazo. Justamente también Miguel, sí señor, justamente Miguel Solano también había Sí, estoy en eso, en realidad estoy en eso. Justamente Miguel Solano también al inicio, por lo que usted había mencionado mucho la parte de tener en cuenta, pues digamos que adaptar los filtros en condiciones reales, ¿cierto? De estar en lugares abiertos y demás. Él hacía una pregunta ya hace un ratico. ¿Es verdad que la valoración visual y las ayudas ópticas deben ser realizadas en la calle o donde estudia, donde trabaja, mejor dicho, los diferentes contextos de esta persona para hacerlo ahí e incluso en ambientes con poca luz? Claro, no. O sea, básicamente surge de la anamnesis, porque la pregunta es, ¿qué objetivo quiere cumplir? ¿Cuál es? ¿Y dónde lo desempeña? Por eso hice la aclaración hoy, que a no ser que el paciente se maneje en una oficina con determinada calidad de luz, sí, sin ninguna duda en la calle. Incluso yo por eso, previendo eso, nunca cito paciente en horarios nocturnos, porque como no sé con qué me voy a encontrar, siempre prefiero que haya luz natural para poderlos... yo tengo mi consultorio en una planta alta, en un piso alto, entonces con la ventana hacia afuera, entonces los hago asomar a la ventana. Si en realidad le interesa
Ambular, sí, entonces bajamos y lo hago caminar en la calle. Por Ujú. eso, pero ya digo, básicamente, en la mayoría le interesa la calle, pero hay otros que en realidad no, y ahí también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, ¿no? Y es que las circunstancias reales, sí, pues, y más porque eso se basa en la sencilla de contrastes, en conocer esos espacios. Hay personas que les favorece más estar en lugares de pronto con menos iluminación o de pronto que no haya de pronto contrastes tan blancos, ¿cierto? Ahorita que se maneja que las construcciones son tan bonitas, ¿cierto? Con los diseños que con vidrio, ¿cierto? Las separaciones y que las paredes súper blancas, pues para una persona que sufre deslumbramiento eso es un efecto en espejo terrible, pues porque siente que todo brilla y de pronto uno pensaría, bueno, que a veces hay diseños que de pronto muy modernos, pero de pronto no son los más, digamos que pertinentes para personas que tengan esta serie de dificultades. O de pronto asimismo también cuando hay poca iluminación, muchas personas que a veces les toca ya cuando se está oscureciendo salir corriendo para su casa, ¿cierto? Pues porque evitan obviamente estar en lugares que de pronto tengan tan poca iluminación, pues porque la misma agudeza visual, justamente aquí con esa cartilla, es súper evidente y no necesariamente son las condiciones tradicionales, que uno creía que es el glaucoma, retinosis pigmentaria, sino también hay otras condiciones que pueden pues tener estas dificultades y a veces uno no las detecta pues por tener de pronto herramientas que lo ayuden digamos que a identificar. Sí, sí, correcto, es verdad. Yo incluso hasta yo me fabriqué para mí, que gracias a Dios Sí. no tengo problema, me hice un filtro que lo construí haciendo una base amarilla con 450 nanómetros y arriba le puse lo sobreteñí con verde. Y es increíble, hasta de noche lo puedo usar para los encandilamientos de los coches en la Ujú. carretera. Por eso Claro, digo, la utilidad que tiene para todo el mundo, obviamente el paciente bajo visión es nuestro objetivo, pero los filtros son increíbles los beneficios que nos dan. esa es otra, sí, realmente tener posibilidad de adaptarles filtros, teniendo en cuenta que pues los filtros son una muy buena opción, pues porque obviamente que estamos hablando de ese contraste, las dificultades de las adaptaciones en las diferentes iluminaciones, pero es lógico que las alternativas están ahí, los filtros, ¿cierto? Lógicamente los filtros son otro mundo amplio de conocer obviamente sobre longitudes de onda, ¿cierto? Conocer realmente cuáles son los pertinentes Exacto. dependiendo lo que requiere el paciente, pero pues también es otro gran reto para poder pues de alguna manera sobrellevar estas dificultades que pueden tener. Lo que usted dijo, salen a lugares abiertos y ya la cosa se complica después de que han estado Totalmente, en lugares controlados. totalmente. Así es. Y por último, pues también Sergio, qué pena, Miguel Solano también nos mencionaba, porque justamente el doctor ahorita había hecho mención al síndrome de Usher, que pues es una condición que pues lógicamente pasa por hipoacusia y por retinosis pigmentaria, y que pues de alguna manera es muy parecido a lo que hablábamos ahorita, de la dificultad, más que todo en condiciones de poca iluminación. Él mencionaba que también pues suele suceder con otro tipo de síndrome, que es el síndrome de Armstrong, que es un síndrome que también tiene condiciones muy parecidas a nivel obviamente visual, a nivel también, digamos que de problemas a nivel auditivo. Bueno, doctor, realmente pues lo que usted dice es este tema, Que pues pase realmente la última ya, placa entonces. justamente la última placa, la más importante. Aquí está, Claro. Ahí está. la más Precisamente, importante. si hay alguien que sabe de contrastes, es el camaleón, ¿verdad? Total, total, se adapta obviamente a las condiciones. Así es, exactamente. Bueno, Bueno, doctor, pues ya, como usted mismo lo dijo al principio, realmente esto es una temática muy interesante que daría para mucho tiempo de poderlo conversar, de poder compartir las experiencias, porque realmente la atención con los pacientes es lo que enseñan, ¿cierto? Ese día a día de poder conocer todas esas dificultades, pero pues como siempre, uno no tiene que verlo desde lo negativo, sino viéndolo desde lo más positivo, ¿cierto? Tener en cuenta que hay correcto. muchas alternativas y que por lo importante es tanto evaluarlos, hacer realmente una muy buena evaluación de la sensibilidad contraste, pero asimismo poderle dar una resolución a estas condiciones. Entonces yo quisiera que ya, pues para cierre nos diera unas palabras, ya como para poder tener en cuenta un poco, resumir un poco lo que hablamos y la pertinencia realmente, e invitar realmente a que se desarrolle estas pruebas en las consultas, pues siendo tan pertinentes desde el manejo de baja visión. Sí, bueno, en general la conclusión es que la sensación de contraste representa un dato mucho más exacto del estado de la visión a la hora de evaluar la baja visión. Nos brinda una información que nos permite prescribir mejor, ser más exacto, pues saber, como decimos siempre, dónde estamos parados. Y bueno, y en particular el test de contraste dual
además de simplificarnos las cosas, nos hace poder manifestarle y demostrarle al paciente cuál es su verdadero estado de visión, y no simplemente ver esa letrita con el máximo contraste y la luz y todo controlado, ¿no? Realmente es un aporte más, creo que para la baja visión es muy novedoso y distinto a todo lo conocido. Así que el consejo, insisto, hagan cualquier test de contraste porque es algo que no pueden saltearlo en el examen de la baja visión, realmente. Totalmente, totalmente. Bueno, doctor, pues realmente muchas gracias por habernos compartido pues toda esa experiencia que usted ha tenido, no solo lógicamente pues desde la parte de la atención de baja visión y pues viendo realmente la necesidad de evaluarlo, sino también desde conocer muy bien el concepto, entender la importancia de evaluar este parámetro y pues que nos haya compartido ese diseño de ese optotipo que realmente pues ojalá a corto plazo pudiéramos tener acceso a él, realmente esa es la idea. También pues invitar Bueno, a todos la importancia de, pues, realmente aplicar esa prueba tan pertinente como dice el doctor, pues de todas maneras ahorita puede que de pronto no tengamos la posibilidad de acceder a lo que él ha desarrollado, pero hay muchas, muchas opciones y pues lo importante es eso, tener las opciones obviamente en el consultorio y que indaguemos realmente este parámetro tan pertinente para entender esta adaptación a la iluminación que sabemos que puede ir en pro o en contra obviamente de que las personas puedan desarrollar diferentes actividades en lugares abiertos, lugares cerrados. Bueno, pues agradecerles a los que siempre nos acompañan, ya para cerrar, agradecer a los que siempre nos acompañan realmente en nuestro programa en vivo y hacerles la gran invitación a que nos sigan cada 8 días, que como siempre pues vamos a traer temáticas súper pertinentes para el manejo de lo que tiene que ver con la baja visión. Asimismo, también hacerles la invitación a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que este programa es una iniciativa de la Red Nacional en Discapacidad Visual, gracias al Grupo Franja, que nos permite pues tener este espacio de alguna manera, pues para hacer llegar y para poder hacer conocer todas estas temáticas, teniendo en cuenta que aunque nació en Colombia esta propuesta, ya afortunadamente hemos logrado abrir estas fronteras, ¿cierto? Hemos podido lograr que todas estas temáticas se vuelvan ya de alguna manera, porque sabemos que la baja visión es de todos, para todos, esto no tiene obviamente un contexto de un solo país, sino que casi que esto se vive obviamente en todas las condiciones, entonces por eso lo importante de que nos podamos unir y podemos hacer que esta temática pues de alguna manera nos podamos consolidar a nivel internacional. Como siempre les dejo mi correo, pues para cualquier cosa, si hace de pronto dudas, comentarios o nos quieren sugerir temáticas, pues con gusto son muy bien recibidas. Bueno, entonces, doctor Jorge, que tenga un excelente día. Muchas, muchas gracias. Muchos saludos también. Yo sé que ya es por la tardecita, ¿cierto? Ya estamos pasando, obviamente, después de mediodía. las Entonces, 14, sí, ¿cierto? 14. Sí, el Exactamente. agradecido soy yo, tanto a ti como a Franja y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando. Realmente muy agradecido. Y espero haber hecho un aporte que le sirva a cada uno. No, total. Y de por sí el doctor, pues retomando, él también va a ser parte de varios programas en adelante. Entonces, no, pues darle la bienvenida como siempre. De todas formas, toda la experiencia, la idea es eso, tener, buscar unos espacios donde visibilizarlos, ¿cierto? Que es lo más importante, porque realmente, Sí. pues, lo que usted dice, uno desde la academia no sabe qué conocimiento está, es para compartirlo, ¿cierto? Y más porque, pues, muchos de nuestros colegas a veces tienen las mismas preguntas, inquietudes, y pues creo yo que esto es un gran espacio para lograrlo hacer. Entonces, gracias, doctor, por todos esos grandes aportes. Bueno, entonces ya me resta despedirme. Espero que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y como siempre, pues cuídense mucho. Bueno, entonces, hasta la próxima. Que estén bien. Hasta la próxima. Bye, bye. Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de